¿Argentina gana porque juega mejor? ¿O porque durante décadas ha recibido decisiones que otros equipos jamás reciben? La pregunta incomoda, y mucho. Desde la famosa mano de Dios de 1986, pasando por las polémicas del Mundial de 2022, hasta los nuevos señalamientos que rodean a la selección en 2026, existe una sensación que se repite entre aficionados de todo el mundo. Cuando Argentina está contra las cuerdas, siempre aparece una ventaja, una decisión, un penal o una jugada que cambia la historia. Para algunos, todo esto es simplemente parte del fútbol, para otros es un patrón demasiado grande para seguir llamándolo casualidad. Pero antes de acusar, hay que revisar los hechos. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué está comprobado? ¿Qué pertenece al mito? ¿Y por qué Argentina provoca tanta admiración, pero también tanto rechazo? Esta es la historia de las polémicas que convirtieron a Argentina en una de las selecciones más admiradas, discutidas y cuestionadas del fútbol mundial. Hay algo que debe quedar claro desde el principio. Una decisión arbitral polémica no demuestra por sí sola que exista corrupción. Un penal discutible no prueba que un torneo esté comprado. Y una selección favorecida en una jugada no significa automáticamente que haya ganado todos sus partidos gracias a los árbitros. Pero el fútbol no se discute únicamente con documentos judiciales. También se discute con memoria, con imágenes, con decisiones que permanecen durante décadas en la cabeza de los aficionados. Y Argentina tiene un archivo enorme de momentos polémicos. Algunos están perfectamente documentados, otros fueron versiones nunca confirmadas, y algunos se convirtieron en leyendas que crecieron con el paso del tiempo. El problema aparece cuando todos esos episodios se juntan en una misma historia, porque entonces surge la pregunta: ¿estamos ante hechos aislados o ante una percepción que se repite generación tras generación? Para entenderlo, hay que regresar al principio. Argentina 1978. El país organizaba su primer mundial y necesitaba llegar a la final. En la segunda fase, Argentina tenía que vencer a Perú por una diferencia muy amplia para superar a Brasil y avanzar. La cifra era concreta: 6 goles, no 5, no 4, 6. Además, el calendario permitió que Argentina conociera previamente el resultado de Brasil. Ese detalle alimentó las sospechas durante años, porque el equipo argentino salió al campo sabiendo exactamente qué necesitaba para clasificar. Y el partido terminó 6-0. El resultado fue tan contundente que, desde aquel día, el encuentro quedó marcado por una pregunta que nunca desapareció. ¿Cómo pudo una selección competitiva como Perú caer por 6 goles en un partido tan decisivo? Con el paso del tiempo aparecieron distintas versiones. Algunos jugadores y periodistas hablaron de presiones políticas, negociaciones y posibles incentivos. También se mencionaron testimonios posteriores que apuntaban a supuestos pagos a futbolistas peruanos. Pero aquí debemos ser precisos. Una acusación repetida durante décadas no se convierte automáticamente en una prueba. No existe una sentencia definitiva que confirme que aquel partido fue comprado. Lo que sí existe es un resultado extraordinario, un contexto político muy delicado y una sospecha que todavía forma parte de la historia negra de los mundiales. Y si crees que esa fue la mayor polémica de Argentina, espera. 8 años después, una imagen cambiaría para siempre la forma de hablar de esta selección. México 1986, cuartos de final. Argentina contra Inglaterra. En el segundo tiempo, Diego Maradona salta dentro del área y contacta el balón con la mano. El árbitro valida el gol. No había VAR, no había una revisión posterior desde múltiples ángulos. Solo estaba la decisión del árbitro en el momento. Maradona celebró. Inglaterra reclamó. Y el mundo volvió a ver la jugada una y otra vez. Años después, el propio Maradona la bautizó como la mano de Dios. Para Argentina fue una genialidad acompañada por destino. Para Inglaterra y para millones de aficionados, fue una trampa que quedó inmortalizada en televisión. La polémica se volvió todavía más poderosa porque, pocos minutos después, Maradona marcó uno de los mejores goles de la historia. En una misma eliminatoria aparecieron 2 imágenes opuestas, una mano ilegal y una obra de arte. Y ese contraste hizo que el debate nunca terminara. ¿Puede una jugada ilegal quedar perdonada porque el mismo jugador marcó después un gol extraordinario? La respuesta debería ser sencilla. No, el talento no transforma una infracción en una jugada legal. Pero en el fútbol, la emoción muchas veces termina reescribiendo la memoria. Y 4 años después aparecería otra historia todavía más extraña. Italia 1990.
Argentina se enfrenta a Brasil en los octavos de final. Brasil dominaba el partido y generaba las ocasiones más peligrosas. Sin embargo, Argentina terminó avanzando con un gol de Claudio Canilla. Años después, comenzó a circular una versión inquietante, que el defensor brasileño Branco habría recibido una botella de agua adulterada durante el encuentro. Según esa historia, el jugador se sintió mal y perdió rendimiento. La versión fue mencionada por futbolistas y periodistas brasileños. También fue recordada posteriormente por Diego Maradona. Pero hay un punto fundamental. Nunca apareció una prueba científica concluyente que demostrara que el agua había sido manipulada. Por eso, este episodio debe presentarse como una acusación histórica, no como un hecho probado. La historia sobrevivió porque encajaba perfectamente en la narrativa que ya rodeaba a Argentina. Un equipo capaz de encontrar una ventaja donde los demás no la veían. La botella de Branco se convirtió en símbolo. Desde entonces, muchos jugadores comenzaron a desconfiar del agua que recibían durante los partidos. ¿Fue una trampa real? No está demostrado. ¿Ayudó a construir la reputación de Argentina como una selección que jugaba al límite? Sin ninguna duda. Pero el episodio más utilizado por quienes hablan de favoritismo argentino llegaría muchos años después, con cámaras, VAR y millones de espectadores observando cada jugada. Qatar 2022 fue el Mundial de Lionel Messi. Argentina fue campeona y tuvo actuaciones sobresalientes. Messi marcó goles decisivos, el equipo mostró personalidad y la final contra Francia terminó convertida en una de las más emocionantes de la historia. Pero también fue un torneo lleno de decisiones polémicas. Contra Polonia, el árbitro sancionó penal después de una jugada en la que el arquero Wojciech Szczesny tocó a Messi. Para algunos, el contacto fue suficiente. Para otros, la caída fue demasiado leve para conceder la pena máxima. Contra Países Bajos, Messi intervino con la mano para detener una jugada. La tarjeta amarilla no apareció y la decisión provocó críticas. En la final, Argentina recibió un penal por una caída de Ángel Di María. La jugada podía defenderse desde la interpretación arbitral, pero también podía discutirse imagen por imagen. Y aquí aparece el dato que alimentó todas las sospechas. Argentina terminó el torneo con una cantidad muy alta de penales a favor y sin revisiones de VAR que terminaran perjudicándola. Eso no demuestra que el Mundial estuviera arreglado, pero sí explica por qué tanta gente sintió que Argentina tenía un margen de protección que otras selecciones no disfrutaban. La diferencia es importante. Un dato puede demostrar cuántas decisiones se tomaron. No necesariamente demuestra por qué se tomaron. Y esa distinción es la que muchos debates deportivos olvidan. Argentina fue una gran campeona, pero también fue una campeona rodeada de decisiones que alimentaron la sospecha. Y entonces llegó 2026, un torneo que volvió a abrir todas esas heridas. En el Mundial 2026, los señalamientos volvieron a aparecer. Según las jugadas y los reportes que deben acompañar este video, hubo varias acciones que provocaron reclamos contra Argentina. Una entrada de Messi sobre un rival, un tiro libre ejecutado antes del silbatazo, un gol anulado a Egipto, una acción dentro del área que no fue revisada, y una tarjeta que muchos consideraban obligatoria. Cada episodio por separado puede tener una explicación arbitral, una mala ubicación, un criterio de interpretación, una revisión que el árbitro decidió no solicitar, una jugada que las cámaras no mostraron con suficiente claridad. Pero cuando las decisiones se acumulan en el mismo torneo, la audiencia deja de mirar cada acción de forma independiente, empieza a ver un patrón. Y eso es exactamente lo que debes mostrar en pantalla. No solo la jugada polémica, sino también la explicación oficial, el reglamento aplicable y la opinión de expertos arbitrales. Porque si el video solo muestra imágenes dramáticas y afirma que todo fue un robo, podrá generar comentarios, pero perderá credibilidad. En cambio, si muestras la jugada, presentas las dos interpretaciones y luego planteas la pregunta, el debate se vuelve mucho más fuerte. ¿Argentina fue favorecida? ¿O simplemente fue una selección con jugadores capaces de provocar más jugadas dentro del área? ¿Presionar más al árbitro y jugar mejor los momentos decisivos? La respuesta no puede salir de una sola repetición. Aquí aparece una parte que muchos análisis olvidan. Argentina no llegó a la cima únicamente por penales o decisiones arbitrales. Tuvo talento, tuvo grandes entrenadores, tuvo jugadores capaces de resolver partidos cerrados y tuvo una generación que supo competir bajo una presión enorme. Messi, Di María, Julián Álvarez, Emiliano Martínez y muchos otros no pueden ser reducidos a una teoría de conspiración.
Decir que Argentina ganó todo por ayuda arbitral es tan simplista como decir que nunca recibió ninguna ventaja. La realidad suele ser más incómoda. Una selección puede jugar extraordinariamente bien y al mismo tiempo beneficiarse de una decisión equivocada. Puede merecer ganar un partido y aún así recibir un penal discutible. Puede ser campeona legítima y dejar detrás una serie de jugadas que alimenten dudas. Por eso este video no necesita afirmar que todo estuvo comprado. La pregunta más poderosa es otra. ¿Por qué cuando una polémica beneficia a Argentina, sus aficionados la llaman justicia, pero cuando perjudica a un rival, ese rival la llama robo? El fútbol no solo se gana dentro de la cancha, también se gana en la manera en que cada equipo construye su relato. Y Argentina ha construido uno de los relatos más poderosos de la historia. Pero las polémicas arbitrales no fueron lo único que generó rechazo. También está la manera en que algunos jugadores y aficionados reaccionan cuando Argentina pierde. En la final contra España, las imágenes posteriores al partido se convirtieron en otro capítulo del debate. Reclamos, discusiones, gestos provocadores y una celebración rival que, según los reportes del encuentro, terminó rodeada de tensión. Si esas imágenes están confirmadas, deben mostrarse con contexto y sin exageraciones, porque una reacción antideportiva no demuestra que una selección haya recibido ayudas durante 50 años, pero sí puede reforzar una percepción que ya existía, la de un equipo que exige respeto cuando gana, pero que no siempre lo ofrece cuando pierde. Y aquí está el punto más sensible. Ganar no obliga a ser querido. Perder no obliga a ser humilde. Pero los grandes campeones son recordados no solo por sus títulos, sino por la forma en que compiten y por la forma en que aceptan la derrota. Cuando una selección acumula polémicas deportivas y además ofrece imágenes de tensión después de perder, el rechazo crece. La gente deja de discutir solo los penales, empieza a discutir la identidad completa del equipo. Entonces, ¿Argentina es la selección más favorecida de la historia? No existe una prueba única que pueda responderlo. El partido contra Perú en 1978 sigue rodeado de sospechas, pero no tiene una confirmación definitiva de amaño. ¿La mano de Dios fue una infracción real, aunque se convirtió en una leyenda? La historia del agua de Branco nunca fue demostrada científicamente. Qatar 2022 tuvo decisiones discutibles, pero las polémicas no borran el talento ni el mérito de aquella selección. Y las acusaciones de 2026 solo deben presentarse como hechos cuando existan imágenes, reglamento y fuentes que las respalden. Ese es el verdadero veredicto. Argentina no necesita que inventemos pruebas para convertirla en un equipo polémico. Su propia historia ya tiene suficientes episodios discutibles. Y tampoco es justo reducir sus títulos a una conspiración. Lo que sí puede debatirse es si, durante décadas, Argentina aprendió a jugar mejor que sus rivales en una zona que no aparece en las estadísticas. La presión, la provocación, la interpretación del límite y la capacidad de convertir una decisión dudosa en una ventaja definitiva. Tal vez por eso genera tanta pasión, tal vez por eso provoca tanto rechazo. Porque Argentina no es una selección invisible. Cada gesto se analiza, cada caída se repite, cada penal se discute, cada título abre una nueva conversación. Y ahora te toca a ti responder. ¿Argentina ha sido víctima de una campaña de odio? ¿O realmente ha recibido demasiadas ventajas para que todo sea casualidad? Dale me gusta al video y compártelo. Te leo en los comentarios.